Bueno, aquí tenemos otro ejemplo en donde los intervalos, ahí está la relación de contenencia, ¿sí? Tenemos el intervalo C igual al intervalo abierto de -3 a 1, y el intervalo D, un intervalo cerrado de 0 a 1. Al graficar en la misma recta, entonces tenemos que C va de -3 hasta 1, abierto en -3, abierto en 1, y D va de 0 a 1, cerrado para 0 y cerrado para 1. Entonces vamos a hacer estas operaciones. En este caso, entonces, C unión D. Entonces, recordemos, todo lo que esté subrayado, entonces va desde -3 hasta 1. Desde -3 hasta 1. Como el -3 no pertenece a C ni tampoco a D, entonces va abierto, no hace parte de la unión. Y el D no pertenece a C, el número 1 no pertenece a C, pero sí pertenece a D. Entonces, como pertenece a uno de los conjuntos, hace parte de la unión, o sea, iría cerrado. O sea, que la unión sería de -3 a 1, es decir, todos los X mayores que -3 y menores o iguales que 1. Sería la unión, escrito en forma de desigualdad. La intersección, entonces lo común, ¿sí? La región común entre de -3 a 1 y de 0 a 1. Como D está contenido en C, bueno, excepto el 1, ¿cierto? Entonces, en ese caso, la intersección es el mismo intervalo D. Esta región pertenece a C y también pertenece a D. Es decir, va desde -3, perdón, desde 0, va de 0 hasta 1. El 0. El 0 pertenece a los dos intervalos, por lo tanto va cerrado para la intersección. El 1. El 1 no pertenece a C porque es abierto, pero sí pertenece a D. Pero como para pertenecer a la intersección debe pertenecer a los dos, entonces aquí el 1 iría abierto para la intersección, porque el 1 no pertenece a ambos intervalos, solamente a uno. Esto escrito en forma de desigualdad sería los X mayores o iguales que 0 y menores que 1. La diferencia C menos D. ¿Qué tiene C que no tenga D? Entonces observamos es la región comprendida, ¿cierto? Entre -3 y el 0. Esta región pertenece a C y no pertenece a D. El -3 no pertenece a C, pues entonces no va a pertenecer a la diferencia C menos D. El 0 pertenece a C y también pertenece a D, tampoco pertenece entonces a la diferencia. O sea que estos son los X comprendidos en mayores a -3 y menores que 0, ¿cierto? Sería en este caso estas tres operaciones. Miremos qué pasa con el complemento y la diferencia D menos C. Si quiero hacer aquí D menos C, miremos, observemos bien D menos C. ¿Qué tiene D que no tenga C? ¿Cierto? Aparentemente nada. O sea, porque alguien dice, toda esta región de 0 a 1 está también en C, de 0 a 1. Entonces, en ese caso uno diría que sería el conjunto vacío, la diferencia, no existiría diferencia. Pero si observamos bien en este caso, resulta que D sí tiene un elemento que no pertenece a C, que es precisamente el 1. El 1 pertenece a D y no pertenece a C. Entonces, en este caso, no vamos a hablar de un intervalo, sino de un elemento, o sea, un conjunto unitario. Vamos a hablar entonces del conjunto 1, conjunto formado por el elemento 1. ¿Sí? En este caso, D menos C sería un conjunto unitario, el 1. ¿Qué sería ese complemento? El complemento, si miramos C, entonces para completar la recta, o toda la recta, quitándole C, entonces nos quedan esos dos intervalos. O sea, el intervalo que va desde menos infinito hasta -3, cerrado para -3, porque el -3 no pertenece a C, por lo tanto debe estar en el complemento, unido con desde el número 1, también cerrado en 1, hasta más infinito. Cerrado en 1 porque el 1 no pertenece a C, por lo tanto sí debe pertenecer a su complemento. Igual para D, el D complemento entonces sería toda esta región de menos infinito
hasta el 0. Abierto en menos infinito, siempre los infinitos abiertos. Y el 0, como el 0 pertenece a D, entonces para el complemento no pertenece, debe ir abierto. Unido, entonces, con todos los elementos comprendidos desde 1 hasta más, infinito. En este caso para D, el 1 debe ir abierto porque el 1 pertenece a D. Pertenece a D. Y no, entonces, debe pertenecer al complemento. Entonces, esos son los dos ejemplos para operaciones con intervalos. Muchas gracias.